El cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 3. La batalla en el Gran Valle, parte 1. Aldrich el cicatrizado se asomó por el pasillo vacío, olfateando el aire viciado. El matador estaba con dolor de cabeza y sangraba por una veintena de heridas. Sin embargo, no se detuvo. Su misión le impulsaba. Aldrich había perdido la cuenta del tiempo que había recorrido las profundidades. Parecía que habían pasado muchos meses desde que él y 7 grupos de matadores habían luchado para salir del asedio de la ciudadela. Había sido una cruzada de tontos. Aún así, la empresa había prometido una muerte mejor que esperar detrás de fortificaciones. Los matadores podían defender pasadizos estrechos, pero anhelaban cazar y matar a mayores y más feroces enemigos. Habían pedido permiso al rey Belegar y éste finalmente accedió a que los guerreros de Cresta Naranja buscaran su destino. En este momento, la mayoría de ellos lo había encontrado, pensó Aldrich. La muerte no asustaba al enano. Había tomado el juramento del matador, un voto de buscar siempre la muerte en batalla contra los enemigos más mortales. Perecer luchando contra un dragón era un honor tanto para sus parientes vivos como para sus antepasados. Era la pesadilla de un matador morir de forma innoble, muriendo por un derrumbe o por enfermedad, o abrumado por hombres rata menores. Hacer frente a sus antepasados en los pasillos de la otra vida, después de la muerte de tan baja categoría, sería una vergüenza irredimible. Había habido mucha lucha desde que Aldrich salió de la bóveda de piedra de Val Calgary. Era difícil recordar todo. Por debajo de la superficie no había días o noches, solo la infraoscuridad. Pero eso apenas molestaba a un enano, ni debería haberle hecho perder la noción del tiempo. Más bien eran las batallas sin parar, por no hablar de sus heridas terribles, lo que había desorientado a Aldrich. El matador recordaba atravesar flacos hombres rata y les recordaba huir ante su ira. Los había perseguido a las profundidades y ahí había más Skaven. Siempre más Skaven. No importaba cuántos matara, llegaban más hombres rata. Sus enemigos habían aumentado de tamaño por lo menos, pero ni siquiera las alemañas podían resistir ante de los amplios barridos de Tamstock, su hacha de hoja ancha. En batalla brillaba con fuego azul, con cada runa dando a Aldrich la fuerza del propósito, dedicación a su destino. Estaba oscuro ahora, mientras arrastraba los pies por el salón vacío.
Los poderes rúnicos estaban durmiendo en el metal. Sin embargo, todavía sentía su repiqueteo reconfortante. Aldrich alcanzó el extremo del pozo de ventilación. Había buscado durante mucho tiempo su muerte en Caracochopicos y había hecho muchas incursiones. Con cada viaje se había abierto camino más profundamente en el laberinto en expansión de la ciudad subterránea. Sin embargo, no sabía dónde estaba. Por el trabajo de la piedra, Aldrich se dio cuenta de que estaba en las minas más antiguas. Nuevas excavaciones habían ensanchado la vía de paso o borrado las imágenes ancestrales que habían sido astutamente talladas en la piedra viva. Aldrich se detuvo para escuchar el sonido de pies con garras. Había sido perseguido muchas veces, obligado a girarse y a repartir más muerte. Las breves paradas ayudaban, ya que el matador estaba herido y sangrando, con un rastro de su sangre rociándose detrás de él. Solo la legendaria resistencia y la dureza de su pueblo lo mantenía en posición vertical. Solo la urgente necesidad de contar a Belegar lo que solo él había visto lo mantenía en movimiento. En los hacinados pasillos, Aldrich había cegado a los hombres rata. Había asesinado a todo lo que se atrevía a acercarse: guerreros de clan, alimañas, ratas ogro. Todos habían caído ante Damstock. ¿Cuántas horas estuvo cortando en trozos a sus enemigos? El enano no lo sabía. Por fin, los hombres rata habían traído nuevas armas con la esperanza de eliminarlo. Mientras los guerreros de clan huían ante su hacha, Aldrich tuvo un breve vistazo de una máquina de guerra de cañón largo. Era un dispositivo destartalado, formado de chatarra, pero el matador lo reconoció como un cañón lanzarrayos. Su último pensamiento fue que morir de esa forma no era un final apropiado. Entonces todo se volvió verdinegro. Cuando Aldrich recuperó el conocimiento, yacía bajo escombros apilados. A pesar de que le dolía la cabeza, las presiones le hicieron saber cuán profundo estaba. El suelo de piedra sobre el que había estado de pie se había derrumbado, enviándolo dando tumbos muchos cientos de pies en la oscuridad. Aldrich sabía que no eran las distantes profundidades, sino los niveles medios. Su mejor suposición era que algún percance en la máquina de guerra de los hombres rata había causado una enorme explosión, algo tan poco raro. Había visto la inestable energía de disformidad fundir la piedra y suponía que tenía suerte de no haber muerto. La muerte por la inferior maquinaria Skaven no habría sido un sacrificio digno. Lentamente, Aldrich empujó, tiró y se arrastró hasta salir. Su cuerpo estaba vapuleado y cada parte del mismo era dolor, pero estaba notablemente entero. Se pasó horas moviendo piedras antes de encontrar su hacha. Damstock debía estar con él al final. Cuando salió cojeando de la pequeña caverna con el hacha en la mano, Aldrich caminó por muchos túneles.
Era un laberinto caótico roído en la roca, sin ningún sentido. Hedía en gran medida al almizcle de rata. Por fin, Aldrich tropezó fuera de los confines estrechos, de vuelta a los corredores de cantería enana. El insoportable hedor creció y ahora podía escuchar algo extraño. Siguió el pasadizo hasta que terminó en una gran sala. Reconoció las grandes chimeneas de piedra y extrapoló dónde debía estar, justo por encima de los altos hornos de las fundiciones norte. No podía creer lo que veía dentro de esa enorme caverna. En sus incursiones en las profundidades, Aldrich se había encontrado con fétidas madrigueras de cría antes. Muchos ataques enanos habían viajado hacia abajo en la oscuridad con la esperanza de encontrar y aplastar tales nidos. Pocas de estas misiones tuvieron éxito, y menos aún en las que los enanos volvieron para contar la historia. Estos pozos infernales de cría se mantenían normalmente en las profundidades y estaban siempre bien protegidos. Las criaturas eran raras y los clanes Skavens dependían de ellas para su supervivencia. Los hombres rata protegían a sus criadoras de asaltantes y rivales. Cada una de las fecundas monstruosidades podía producir decenas de camadas, cada una compuesta de docenas de retorcidos hombres rata. Tendidas en todas las direcciones, más allá de lo que los ojos de Aldrich podían ver, había criadoras, no una o dos docenas, sino cientos, no, miles. Era un mar de apretada carne retorcida. Las hinchadas bestias estaban encadenadas al suelo de piedra. Sus cabezas, que eran pequeñas en comparación con sus embarazados vientres, lloriqueaban y siseaban, cortando a ciegas el aire con incisivos del tamaño de espadas. Múltiples pares de extremidades atrofiadas arañaban el aire en ataques esporádicos. Los esclavos y asistentes brujos pululaban entre las interminables filas, inyectando brillantes productos químicos en las supinas criaturas y arrebatándolas las húmedas camadas antes de que se las pudieran comer. La mente de Aldrich corrió. Las criadoras habían sido recientemente trasladadas desde las profundidades más bajas, a juzgar por el nivel de suciedad y excrementos. Los rumores eran que tales cosas sucedían antes de grandes ofensivas Skavens. Así era como los hombres rata recibían refuerzos en el frente de batalla, mientras aceleraban el crecimiento de los cachorros sobrenaturalmente a través de estimulantes alquímicos y piedra bruja pura. Por lo que Aldrich sabría, clanes de hombres rata, muchas veces del tamaño del mayor enclave enano, podrían tener varios puñados las llamadas criadoras. Estas estaban sin vigilancia. Tan seguros estaban los Skavens de la victoria, ya no temían las represalias. Aldrich comenzó su espantosa tarea. Esto no era un enemigo poderoso, sino un exterminio.
Los dispersos esclavos y los pocos defensores no podían detenerlo. Cuando la matanza estuvo completa, el matador continuó solo para hacer otro descubrimiento perturbador. Las cavernas adyacentes fueron una vez grandes salones de trabajo, lugares en donde llegaba el mineral para ser fundido y lingotes de plata y oro se apilaban en montañosos montones listos para las forjas. Esos fuegos hacía mucho tiempo que se habían enfriado. Ahora los salones estaban llenos de criadoras Skaven. Cada caverna estaba más llena que la anterior. Incluso sin defensores llegando para detenerlo, Aldrich sabía que iba a necesitar un ejército de matadores y muchos días para matarlas a todas. Aldrich cantó su canción de muerte. Era un matador y había aceptado su destino, aunque hasta ahora se le había escapado. Pero lo que vio en esas cuevas le dio miedo. Esas visiones no predecían su propia muerte, sino la de su raza. Al final, Aldrich sabía lo que tenía que hacer. El rey Belegar debía ser informado. Su guerra para recuperar Carak Ocho Picos era imposible de ganar. Tenía que dejar de pensar en términos de recuperar fortalezas perdidas. Era el momento de centrarse en salvar a los que quedaban. Aldrich dudaba de que Carak, el Pico Eterno, pudiera soportar tales números. No tenía ninguna duda de que podría encontrar una muerte adecuada, ayudando a romper el círculo de Carak Ocho Picos. Eso había sido hacía varias semanas. Desde entonces, Aldrich había luchado más batallas, a veces contra criaturas de un tipo que nunca había visto. Los colmillos le habían corneado, las garras le habían rajado, pero aún así continuaba adelante, buscando caminos que lo llevarían de nuevo a la ciudadela. Ahora, sin embargo, Aldrich reconocía los pasadizos. Estaba al fin alcanzando su meta. Los enanos, si es que aún sobrevivían, se habían retirado detrás de otras defensas. Ansioso por entregar su mensaje, Aldrich nunca oyó los sigilosos pies acolchados por detrás. La espada supurante se deslizó profundamente entre los omóplatos. Damstok resonó en el suelo de piedra. El matador cayó de rodillas, arrastrando un cuerpo que no respondía hacia adelante unos cuantos pasos más antes de que las toxinas le negaran incluso ese poco movimiento. Mientras yacía retorciéndose en su último aliento, Aldrich supo que había fallado. Falló al entregar su advertencia. Y a pesar de su juramento de matador, murió de una muerte innoble. Habían pasado meses desde que el rey Belegar había llevado a los vapuleados y maltratados supervivientes fuera del salón del clan Skaldfon. Se habían visto obligados a trepar por piedras caídas y atravesar los cada vez más amplios barrancos mientras luchaban contra Skavens y goblins nocturnos. Incluso cuando llegaron a la puerta Skaldfon, la habían encontrado bloqueada por escombros.
Mientras que la mayoría de los enanos quitaban escombros, el rey y su hermandad de hierro habían formado una línea impenetrable para protegerlos. El coste en vidas había sido alto. Había habido algunas charlas sobre que los enemigos de los enanos podrían destruirse unos a otros. Esta falsa esperanza se desvaneció rápidamente en una serie de ataques. La ciudadela fue sitiada por encima y por debajo por Skavens, Pieles Verdes y ogros. Esos ejércitos podían ser todos de facciones enfrentadas, pero todos ellos deseaban poner las cabezas de los enanos en los extremos de picas. 6 veces desde entonces, los enanos se habían visto obligados a reducir su perímetro. La más reciente de ellas, la defensa de las puertas de la superficie de la ciudadela, solo había terminado ayer. Los primeros niveles todavía reflejaban los ecos resonantes de los arietes Pieles Verdes golpeando la puerta del desafío. Hecha de acero, piedra y gromril, la puerta estaba protegida por runas. Anteriormente, los enanos se habrían reído de los esfuerzos inútiles de las toscas máquinas de guerra de sus enemigos. Solo mediante la utilización de la funesta magia podría el enemigo esperar derrotar las grandes fortalezas enanas. Sin embargo, las runas del corazón y el hogar, los sellos de protección de Valhalla, habían superado este tipo de ataques arcanos. Pero las runas de Valhalla ya no funcionaban. Herreros rúnicos, largo tiempo versados en el despertar de antiguas runas, pidieron a la antigua diosa enana, pero sus golpes de martillo quedaron sin respuesta. Las runas de Valhalla ya no brillaban al ser golpeadas. Era como si la diosa de la curación, la protección y los Caraks ya no pudiera oírles. Y en el exterior, los vientos del caos estaban aumentando. Si Valhalla había abandonado a sus hijos, pensó el rey Belegar, no era de extrañar que su herida no sanara. A pesar de los mejores trabajos de los curanderos, la puñalada en el costado del rey Belegar mostraba poca mejoría. Herido, con su ejército agotado y sus enemigos presionando contra su reino cada vez más pequeño, el rey de Carak Ochopicos reflexionó. Sin embargo, no era su propia situación la que más le agitaba. La fortaleza del rey Belegar en Carak Ochopicos siempre había sido tenue. Había, después de todo, estado bajo sitio durante más de 50 años. Sin embargo, lo que Belegar encontraba mucho más inquietante era el mensaje que había recibido justo el día anterior. A pesar de que sus fortificaciones de la superficie caían una tras otra, los enanos habían mantenido abierto heroicamente el acantilado rocoso de Thor Rudrum hasta el último monumento. A pesar de que estaban lejos de las maravillas tecnológicas de los nidos de águila mecanizados de Zufbar, estos salientes tallados en la roca a lo largo de los acantilados de Carak Lune eran lugares de aterrizaje ideal para girocópteros. Mientras enjambres de jinetes de araña se escabullían a través de las paredes del acantilado, un último escuadrón de girocópteros fue visto rodeando el pico del norte. Tras detectar una barrera de fuego entrante,
un piloto se fue de regreso en la dirección opuesta. Los girocópteros habían sido utilizados durante mucho tiempo para llevar mensajes a Caracochopicos y fuera, pero habían estado bajo una creciente presión en los últimos tiempos. Había tantas amenazas para las aeronaves que solo el más temerario de los pilotos se arriesgaría a lo que se conocía como el guantelete. En lo alto de los picos controlados por los goblins había lanzapiedros, lanzapinchos y los buscamuertes de alas de murciélago o guibernas que hacían ataques en picado a los girocópteros cada vez que eran vistos. Muchos pilotos intentaban volar más bajo, abrazando los contornos de las lomas, pero se arriesgaban a los equipos de francotiradores Yesail Scavens y a las armas lanzarrayos de los ingenieros brujos. Los defensores aplaudieron cuando el par de girocópteros voló más cerca, gimiendo cuando verdes rayos de fuego Yesail enviaron una máquina voladora girando a su muerte. La bola de fuego resultante iluminó la ladera de la montaña, dejando un rastro ondulante de un impacto. Yesail, el último girocóptero, voló inestable hasta el lugar de aterrizaje. El piloto, el ingeniero Thorin Martillo de Vapor Algernon, solo estaba pasando a través de la puerta de piedra en la montaña cuando el primero de los jinetes de araña subió por encima del borde. Gimió y se arrancó la barba de rabia mientras descendía los muchos tramos de escaleras, ya que podía escuchar los sonidos de su amada máquina voladora siendo hecha pedazos detrás de él. El mensaje que traía Thorin había venido de Caraz a Karak. Llevaba el sello ligado de oro del alto rey Thorgrim, custodio de agravios, y estaba escrito en runas que sólo podían ser vistas por los ojos de Belegar. El rey Belegar estudió minuciosamente las palabras muchas veces. Se sentó solo en el cavernoso salón de los pilares de hierro y reflexionó. Las palabras eran diferentes, pero el mensaje era el mismo que Belegar había recibido de las otras grandes fortalezas, salvo Carak Azul, que no había respondido. Cada una de las grandes fortalezas estaba bajo su propio asedio en apuros y a la defensiva. Ninguna ayuda podría ser enviada a Caracochopicos. Dos de las fortalezas, Zufbar y Barakbar, incluso habían pedido la vuelta de aquellos de sus clanes que luchaban por el rey Belegar en Caracochopicos. En su mensaje, el alto rey Thorgrim explicó por qué Carak Azul estaba en silencio. En primer lugar, el rey cazador y Thorek Cejohierro habían caído luchando en el paso perdido. Esta era una pérdida trágica, ya que la línea de sangre real de Cazador se terminaba ahora. La pérdida de Thorek se sintió aún más profundamente. Había sido el más eficiente y activo de todos los herreros rúnicos. Ese irascible maestro había forjado magia con su martillo de herrero de una manera que ningún otro ser vivo podía igualar. Thorek había asistido personalmente al rey Belegar muchas veces en Caracochopicos, y su brusco y conservador consejo sería recordado por mucho tiempo. Pero las noticias se pusieron peor.
Caracazul había caído. Sin los brazos fuertes y la decidida fuerza de voluntad de su rey y Zorek para guiarlos, Caracazul fue atacada y abrumada por los Skaven. Era difícil imaginar las forjas y herrerías del pico de hierro enfriándose. Eran los mejores trabajadores del hierro del reino enano. Se había mantenido entera durante las largas edades del tiempo de la aflicción, resistiendo asedios, invasiones, terremotos y las infernales mareas de demonios del más allá. Desde la caída de Caracochopicos no había sufrido el reino enano tal calamidad. El mensaje del Alto Rey advertía que los vuelos de los girocópteros informaban de refugiados que se dirigían a lo largo del paso elevado hacia Caracochopicos. Estaban todavía a muchos días de distancia. Se pedía que se mandara ayuda, ya que aquellas caravanas serían presa fácil a lo largo de los peligrosos pasos de montaña. Al menos algunos de los Skaven que habían saqueado Caracazul habían llegado a la superficie. Los informes los situaban siguiendo muy de cerca las largas filas de refugiados. Si algún Skaven los acechaba bajo tierra era desconocido, aunque parecía probable. Desde la antigüedad, 3 rutas principales del camino subterráneo habían conectado Caracazul con Caracochopicos. En la Edad de Oro, el comercio pasaba a lo largo de esas transitadas vías y ejércitos enteros podían marchar con rapidez para ayudarse mutuamente. Esas vías estaban destruidas y las llamas que las iluminaban largo tiempo extintas. Todavía era posible hacer el viaje a través de subterráneos, pero el viajero se vería obligado a tomar desvíos tortuosos a través de numerosos túneles más pequeños. Aparte de estas dificultades, ¿quién sabía qué excavaciones adicionales habían hecho los Skavens? Era posible que ya estuvieran mucho más cerca de Caracochopicos, una predicción extrema sugerida por el mensaje de Thorgrim. Estaban llegando, en resumen, y pronto. Así, el rey Belegar se sentaba solo en el salón de los pilares de hierro. En la creciente oscuridad del mundo, todas las opciones parecían malas. Habían enviado algunos montaraces para ayudar a los refugiados. En verdad, no podía prescindir de tropas, y era dudoso que incluso pudieran romper el anillo de enemigos que los rodeaba, y mucho menos encontrar y ayudar a la desordenada caravana. Sin embargo, había sido el antepasado de Belegar, el rey Lun, el que había dirigido el éxodo de Caracochopicos. Los terribles cuentos de dolor transmitidos de ese viaje habían perseguido siempre a Belegar. Él no negaría ayuda, incluso si no tenía mucha que dar. Relato, tributo. Quick no podía escuchar el golpeteo de la armadura de hierro y el silbido de las válvulas de vapor del dignatario que se acercaba mucho antes de verlo. No era por accidente que Ikit Clo se viera obligado a caminar por el largo corredor. Contra las paredes se amontonaban cientos de sangrientos estandartes de regimiento y tótems.
A la garra derecha del clan Morse le gustaba presumir de que tenía más estandartes enanos que el mismo rey enano. Y Kid Claw no habló hasta que finalmente se paró tintineando ante el imponente trofeo trono de Quick. Una voz habló con tono áspero detrás de la máscara de hierro. Saludos, oh gran Quick, señor de la guerra de la ciudad de los pilares. Traigo porto noticias. Sí, he matado muchas cosas con barba. He destruido Pico de Hierro. Quick había oído que el rival del Quick había oído que el rival del clan Rictus tuvo tanto que ver con eso como Ikid, pero sentía que era prudente no hablar de esto. Demasiado impaciente para observar los saludos rituales y la adulación, Quick fue al grano. ¿Por qué, dime, estás aquí? Un amenazante resplandor verde emanó de la máscara de hierro de Ikid. Traigo un gran tributo a Quick. El consejo quiere que os ofrezca armas del clan Escrire. Muy mortales asesinos estos dispositivos. No puedo detenerme. Tengo que ir a la montaña de las cosas con cresta enanas, dijo Ikid. Sin esperar respuesta, el ingeniero brujo maestro giró la cola y comenzó a traquetear de nuevo. Estaré de vuelta si Quick no puede hacer la tarea, dijo el Skaven detrás de la máscara. Con el flujo constante de la guerra en Caracochopicos, el reino de Belegar se había reducido muchas veces. Mientras los enanos cedían terreno ante los continuos ataques, su perímetro disminuía. No solo se estaban retirando a posiciones defensivas cada vez más reforzadas, sino que también con cada retirada más enanos estaban disponibles para defender cada estrecho punto. En el pasado, este síndrome de cada vez más defensa había roto finalmente los ataques de todo ímpetu. Anteriormente, las llegadas puntuales de refuerzos habían permitido a Belegar tomar la ofensiva. Esta vez, sin embargo, ninguna ayuda parecía estar en camino. Una defensa retirándose gradualmente era una jugada de tiempo. Era una oportunidad para que las multitudinarias masas que atacaban a los enanos se autodestruyeran, tornándose los unos sobre los otros o simplemente aplastándose hasta dejar de existir contra la dura defensa de Gromril. Todavía quedaban otros 3 niveles de líneas defensivas dentro de la ciudadela antes de que el enemigo pudiera atacar el corazón del reclamado reino del rey Belegar, el Salón de los Pilares de Hierro. Las noticias del resto del reino enano eran graves, pero el rey Belegar razonó que si pudieran mantenerse el tiempo suficiente, con el tiempo la ayuda llegaría. El alto rey Thorgrim y Ungrim Puño-Hierro, el rey matador de Caracadrín, nunca habían fallado a Belegar. Podrían estar ellos mismos sitiados, pero acabarían ganando y vendrían en su ayuda. Con sus montaraces enviados a ayudar a los refugiados,
El rey Belegar rara vez había estado tan ciego ante los planes de sus enemigos. No estaba al tanto de la llegada subterránea de un gran ejército Skaven desde el sur, ni tenía conocimiento de la afluencia de pieles verdes de más allá del paso de la muerte, pero no tardaría en averiguarlo. La primera posición en sentir la ira de la nueva ofensiva Skaven fue el Arco de los Reyes, un amplio puente de piedra tallada. No fue construido como una defensa, sino como un medio para cruzar un río subterráneo. Esas aguas, hacía mucho tiempo envenenadas y desviadas, ya no fluían. Esto había dejado un abismo vacío de cientos de pies por debajo. El paso había servido durante mucho tiempo como un cuello de botella natural. El puente en sí era lo suficientemente amplio como para desplegar un ejército sobre él, pero se reducía a una sola puerta bien protegida de la piedra en el extremo sur, la puerta del arco. Por encima de ella había un balcón de piedra tallada, sobre el que montaba guardia una guarnición de ballesteros. Como los enanos habían aprendido hacía mucho tiempo una puerta o portón sin guerreros para protegerla, pronto sería un paso abierto para los Skaven. Si las ratas se acercaban lo suficiente, podrían desencadenar su diabólico armamento, fundiendo el Gromril con fuego de piedra bruja, agrietando piedra protegida por runas con taladros de motor de disformidad, o usando tuneladoras de disformidad para triturar roca y metal por igual. Por lo tanto, los rompehierros hacían guardia mucho antes de que los hombres rata pudieran llegar hasta la cerrada puerta. Los primeros intentos Skaven no pudieron resistir la tormenta de virotes de los ballesteros. Como una marea, el mar marrón de hombres rata cargó, perdió impulso y luego se escurrió hacia detrás. Una horda especialmente grande de guerreros de clan y un grupo blindado de alimañas sobrevivieron a la tormenta mortal de disparos y llegaron al siguiente nivel de defensa. Su camino estaba bloqueado por un muro de escudos casi inexpugnable. Los enanos fuertemente blindados masacraron a los Skaven, mientras que los ballesteros de encima mantenían una cuidadosa vigilancia. Cualquier equipo de armas que se separara y tratara de disparar acababa agujereado por virotes. La guerra entre los Skaven y enanos habían pasado por muchas evoluciones. Los enanos, tradicionalmente conservadores, refinaron lo que hacían mejor. Hicieron unas armaduras mejores, perfeccionaron las runas de protección y ejercitaron sus muros de escudos hasta que pelearon y se movieron como uno. El enfoque Skaven fue más aleatorio y más abierto a la experimentación. Los hombres rata improvisaron nuevos tipos de equipos de armas, cosieron juntas a tipos de criatura nunca vistas y desarrollaron enfermedades como antes como armas. Muchas de estas fueron unos fracasos, ideas que no pasaron de la etapa de prototipo. Un puñado, tales como lanzallamas de disformidad, el mortero de viento envenenado y la amerratadora, resultaron lo suficientemente eficaces e incluso confiables para producirlas en masa. A medida que las defensas del Arco de los Reyes se mantenían firmes, una nueva arma Skaven entró pesadamente en acción.
eran ratas ogro, pero con modificaciones recientemente inventadas. El clan Mulder había utilizado sus avances cosiendo carne para unir a los señores de las bestias directamente sobre las torpes bestias. Atados detrás de cada cicatrizada y musculada espalda de las ratas ogro había un escaben encogido y atrofiado. Por medio de experimentales jugos de crecimiento y unos perturbadores fluidos craneales, el señor de las bestias podía, al menos parcialmente, mantener la furia animal de las bestias controlada. Entonces el clan Skrire había hecho a las bestias una amenaza mayor que nunca.